Otra pregunta más, queridos siervos, y aquí con ustedes su siervo Rafael, el más pequeño e ínfimo de los pastores, pero al servicio de nuestro amo, en todas las capacidades en que él me permita servir al pueblo, a ustedes, sus ovejitas. Desde hace tiempo estamos en esto y a esto dedicamos nuestras vidas, queridos corderitos, esperando nuestra recompensa que venga de parte de él. Resolviendo el tema de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Durante el tiempo de la predicación del Evangelio. Posteriormente, ahora mismo, ¿quiénes son los gentiles? Miren, israelitas es un solo pueblo de todos los pueblos del mundo y no es un pueblo por definición étnica, por definición consanguínea o por definición de área geográfica donde viva. Es un pueblo que su identidad no es carnal, no es mundana, no es terrenal, no es física. Es un pueblo cuya identidad es espiritual. Entonces ese pueblo Israel, para ser genuino y ser el Israel espiritual, que es el único genuino que hay, la única nación santa apartada, tiene que estar en Mashiach a estas alturas de la historia. Porque ya el Mashiach vino. Antes no tenían que estar en Mashiach mientras no hubiera venido, pero ahora sí tienen que estar en Mashiach. Y tienen que estar en la fe de Mashiach y tienen que estar obedeciendo la ley según Mashiach le enseñó y no según el hombre o Moisés. Porque Moisés tenía que lidiar con un pueblo desobediente y cambiaba la ley, dice que le añadía y con permiso de Yahweh, le añadía y le quitaba. Con permiso de Yahweh, debido a las transgresiones. Mayormente le añadía, porque el pueblo lo que hacía era pecar más y no pecar menos. Siempre hubo ese pueblo escogido desde que Yahweh lo sacó de Egipto. Desde que lo escogió desde antes de que entrara a Egipto. Ese fue un Israel que no era tan espiritual porque todavía no había descendido el Espíritu sobre la gente, sobre el pueblo. Y todavía no estaba Yahshua para abrir el nuevo pacto, que es el que oficializa el Israel según el Espíritu. Es el que fundó el Israel según el Espíritu, Yahshua. Lo magnificó. Antes de eso estaba el Israel según carne. Que se podían hacer espirituales, eran súper obedientes como Moisés. Y se consagraban como Moisés y obedecían como Moisés a Yahweh. En todo se podían hacer espirituales también. Pero eran contaditos con los dedos de las dos manos y sobran dedos, sobran manos. Aquellos espirituales del viejo pacto. Todos los demás que no fueran Israel para tiempos de Moisés. Y ese era un Israel en proceso, en progreso, no un Israel terminado. Aunque se les dio la ley, ellos no lo estaban cumpliendo a perfección porque se les dio ayer. Ellos estaban tratando de ponerla en práctica, punto por punto, uno por uno, poquito a poquito todos los días, porque eran tantas las contaminaciones que asimilaron en Egipto que era imposible que se hicieran nuevas criaturas y obedientes a la Torah en todo de un día para otro. Imposible. Y Yahweh entendía eso. Yahweh esperaba que por lo menos después de 40 años de vagar por el desierto estuvieran listos para entrar, pero aquellos que salieron de Egipto necesitaban como 200 años en el desierto, porque después de 40 no estaban listos todavía y se quedaron tendidos en el desierto, no entraron. Sin embargo, los que nacieron en el desierto, que no nacieron en Egipto, en las contaminaciones, los que nacieron en el desierto nacieron pues en la tierra donde se depura, y lo que conocieron desde que abrieron los ojos fue la Torá, porque fue de lo primero que Yahweh entregó al pueblo cuando salieron de Egipto, la Torá a Moisés. Y fueron criados en Torá, dados leche en botellita, leche de Torá, carne de Torá, y se les hizo más fácil purificarse porque no tenían las contaminaciones de Egipto que tenían sus ancestros, sus padres, sus abuelos, que no fueron creados en Torá, sino bajo el yugo y la mano opresora del faraón en Egipto.
respecto a Baales, respecto a transgredir el sábado, quebrantar todos los puntos de la ley. Por eso Yahweh tuvo que dar la ley al pueblo nuevamente. Esta vez escrita en piedra oficial, porque se la había dado de boca. El hombre, de hecho, desde el Edén trae la ley inscrita en sus corazones, no estaba dispuesto a desobedecer. Por eso cuando desobedeció, fue una cosa increíble que el hombre se le ocurriera desobedecer a Yahweh en el punto aquel de que no comiera del árbol de la vida, del bien y del mal, Yahweh no lo pensó imposible porque lo puso allí y le dio libre albedrío, y a sus ángeles, incluyendo a Lucero también, y cada quien puede hacer lo que le diera la gana. Pero después Yahweh pasa factura: tú hiciste esto, ahora tú se supone que tú no desobedecieras, tú fuiste creado perfecto y obediente y fiel, no desobediente y rebelde. Así que me la debes. Yahweh pasa factura, queridos colegas. Lo que queremos decir es que todas las naciones que no son Israel, pueblo escogido, son gentiles. Y hay un problema, porque hasta el Israel escogido de la antigüedad, el de Moisés, que era pueblo escogido, aunque no estuviera en el espíritu, no fuera perfecto, no estuviera terminado, era la niña de los ojos, era el pueblo escogido. Pues 10 tribus de ellas cayeron. ¿Y qué pasó? Se metieron al mundo, a los gentiles, al mundo gentil, y se gentilizaron y se salieron de la Torah, de la mujer, de la esposa, rompieron el pacto matrimonial y se casaron y se metieron con la ramera prostituta y se prostituyeron con Babilonia, donde todavía están al día de hoy sus descendientes modernos. Y después, para tiempos de Yahshua, a los judíos les pasó lo mismo. Cayeron, se apartaron de la Torah, se apartaron de la verdad, no reconocieron al Hijo de Yahweh, lo asesinaron, fueron dispersos como castigo por los romanos a la tierra de los gentiles, porque Yahweh no los quería y no los querían, están pisoteando mi nombre, dice: les voy a quitar mi nombre, les voy a quitar mi ciudad santa, a los gentiles también. Y encerró a todos en desobediencia, menos a uno, Yahshua, y por medio de ese uno, que era justo, bueno y útil, que servía para algo, para mucho, para salvar al resto, empezó a llamar del Israel caído, de Judá caída, primero de Judá caída, a los apóstoles, y luego de los gentiles, israelitas caídos de las 10 tribus del norte, a todos los demás, para formar un nuevo remanente, un Israel en él, un Israel fiel, un Israel en fe espiritual del nuevo pacto, con 12 tribus de israelitas que los va a hacer reyes y sacerdotes en el templo celestial cuando baje a la tierra y esté funcionando y operando en la Nueva Jerusalén. Entonces, todos los demás son gentiles. Todos los demás que no eran Israel caído siempre fueron gentiles, siempre. Todos los que no fueron escogidos como pueblo santo cuando Yahweh escogió a Israel. Todas esas naciones que no fueron escogidas como Israel por Yahweh fueron gentiles, son gentiles y no han dejado de ser gentiles. Son los gentiles originales. También de ahí Yahweh sacó a su pueblo antiguo Israel en la carne, de gentiles, de arameos, de descendientes de Aram, ¿verdad? De caldeos, de todos los que habían, de hijos de Shem, los sacó. Entonces, si nosotros hoy somos verdadero Israel, estamos en Mashiach y nos apartamos de Mashiach y desobedecemos ¿qué nos pasa? Pues nos salimos del pacto y nos vamos con la mujer ramera, nos hacemos de las gentiles otra vez, nos hacemos de la gran ramera Babilonia. Gentiles, nos hacemos gentiles igual que los gentiles, porque todos los gentiles son de alguna de las 20.000 religiones que están dentro de la gran Babilonia, que es una madre espiritual falsa. Es la antítesis de la Virgen Mujer, de la novia, de la pura, de la celestial. Que la Virgen pura, el cuerpo nos purifica. Ahí estamos los del Israel verdadero. No en cualquier mujer y menos en una mujer ramera. Estamos en la mujer que Yahshua va a desposar, en la esposa suya,
en la mujer virgen en la que se describe en Apocalipsis 12. Y el resto del mundo, los que no están en esta mujer, en este cuerpo, en el cuerpo de Yahshua, están con el cuerpo de la gran Babilonia, de la ramera, como gentiles. O sea que para Yahweh hay dos tipos de personas en el mundo: los fieles, que son los israelitas, que están en su cuerpo, en la novia, y los demás, que no están en la novia, están en la prostituta, en la gran ramera, en esa mujer que contamina. Esos son los infieles, los desobedientes, sea porque no saben, desobedecen, o sea porque saben y no quieren obedecer porque son rebeldes, desobedecen, están ahí metidos. ¿Dónde? Babilonia. Son gentiles. Los gentiles, sin convertirse y sin ser fieles, no pueden estar en la mujer pura. A fuerza pertenecen por default, son de la gran Babilonia, de la ramera. Cuando salen de Babilonia y depuran y se dan cuenta, porque Yahweh los llama y los saca, y entran entonces en el cuerpo a depurar, porque esto es un Israel en progreso, no un Israel terminado. Este nuevo Israel del nuevo pacto está siendo perfeccionado y purificado en la mujer virgen por medio de la palabra y de la sangre de Yahshua. Entonces no son gentiles, sino son israelitas. En sentido espiritual son israelitas. Pueden ser gentiles de cualquier nación, según la carne pueden tener el ADN de cualquier pueblo del mundo inconvertido. Pero si se convierten por dentro, su creencia, su mente cambia y se hace de la mente de Yahweh, fíjense, en una mente hebrea, más que la mente hebrea, la mente de Yahweh y de Yahshua, entonces son pueblo escogido de Yahweh y de Yahshua según el Espíritu, no según linaje consanguíneo, porque Yahweh no escoge ni salva a nadie porque sea de tal ADN o genealogía o linaje físico carnal. Así no se salva a nadie. Si no, tendría que salvar a todos los israelitas caídos de las 3 tribus del norte y a todos los judíos que mataron a Yahshua y no se arrepintieron, ni les tendrían que arrepentirse, porque si los va a salvar porque son judíos o porque son israelitas, aunque estén en las naciones, entonces ¿para qué se van a convertir? Pues no, pues Yahshua vino a convertir, vino a sacar, a salvar a esos, a rescatar a esos de Babilonia, esos que el diablo encerró en la gran ramera, los viene a sacar de ahí para purificarlos, hacerlos un pueblo para él mismo, para sí. Ven, querido pueblo. Entonces cuando Pablo dice en Romanos 10:12, otra pregunta que queremos contestar, Pablo hace esta afirmación después de haber dicho: la Escritura dice, todo el que crea en él no será defraudado. Todo el que crea en Yahshua, de cualquier parte del mundo, de cualquier estirpe que sea. Y está hablando en un momento Pablo donde todas las 12 tribus estaban caídas, pero se habían salvado los apóstoles, se había salvado él, estaba Yahshua, había sacado unos judíos y ahora los había mandado a los gentiles. ¿A qué gentiles? Pues a los gentiles que siempre han sido pueblos paganos, y a los israelitas caídos que se hicieron gentiles con ellos y viven con ellos. A todos los que no son del pacto, a todos los que no están en la mujer, a todos los que no están convertidos a Yahshua, a todos los que no creen en Yahshua, los está llamando para que crean y se conviertan y sacan Israel del nuevo pacto según el Espíritu en su interior, Israel genuino. Todo el que crea en él no será defraudado o avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Adón es Adón de todos, de judíos o de griegos, abundando en riquezas para todos los que le invoquen, porque dice la Escritura, y cita Pablo, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Claro, no Yahweh sin saber ni quién es. Después que lo conozcan y lo estén obedeciendo, como Esteban, como Yahshua mismo, Padre mío, criados en Yahweh, pero ahora lo invocan. Aquí estoy, tú dices que no me defraudas, yo creo en ti, te lo he demostrado con mis obras, con mis acciones, y aquí te estoy clamando para que me cumplas y me salves, porque me están matando en una cruz, porque me quieren cortar la cabeza, porque me quieren hacer esto, me quieren hacer lo otro. Yahweh, yo confío en ti, que aunque estos me maten, mi cuerpo, no podrán matar mi espíritu, porque solamente tú puedes hacer eso y tú no me vas a hacer eso. Tú eres justo. Y Yahweh dice, aleluya, amén, claro que yo soy justo y tendrás lo que pides. No te voy a defraudar. Ahora de vuelta a la pregunta, cuando dice,
Porque no hay distinción entre judío ni griego, pues el mismo amo es amo de todos. No hay distinción entre judío ni griego. ¿A qué se refiere él con griego? Algunos dicen, querido Codrito, que se refiere a gente de las 10 tribus del norte caídas. Y tienes razón. Tienes razón, porque a quienes primordialmente mandó Yahshua a sus apóstoles a predicar cuando les dijo: vayan a los gentiles a buscar a las ovejitas perdidas de la casa de Israel, está siendo específico qué tipo de gentiles, qué tipo de gente pagana. Está diciéndoles gente que eran pueblo antes, gente que dejaron de ser pueblo, pero siguen siendo niña de mis ojos, porque de ahí yo tengo un pacto con ellos, que de ellos voy a sacar y los voy a traer al nuevo pacto. Si se vienen gentiles de los asirios, de los rusos, de los cananeos, de los que sean creyendo en fe con ellos, cuando tú estés predicándoles a estos israelitas caídos gentilizados, que se vengan al pacto también, porque no hay diferencia. Todo aquel que invoque el nombre será salvo. Todo el que cree en él no será avergonzado. Pero ¿quiénes son primordialmente esos gentiles a quienes los apóstoles mandaron a predicar? Yahshua mandó a predicar a sus apóstoles, israelitas caídos. ¿Y dónde estaban viviendo? Con gentiles de las naciones que no eran israelantes ni nunca lo habían sido. Estaban mezclados, se habían hasta casado con ellos, queridos codritos. Así que donde quiera que estuvieran, en Italia, en Grecia, en Egipto, donde quiera que estuvieran, mezclados, casados con quien estuvieran, eran ex pueblo caído. Y de él tiene que sacar a los de su nuevo pueblo. ¿Y a quién pertenecían? Por ejemplo, acabamos de mencionar Italia, Grecia, Egipto, ¿qué más dije? Asia Menor. ¿A quién pertenece a eso? A Grecia, al imperio greco-macedonio. ¿Cuándo fue la caída de las 10 tribus del norte? ¿Cuándo fue la gentilización, el destierro y la gentilización y la diáspora de las israelitas de las 10 tribus del norte? Cuando oficialmente a las naciones, a los gentiles, con los gentiles como les gusta, al paganismo que les gusta practicar, váyanse. ¿Cuándo fue eso? Años 722 o 725 antes de Mashiach. ¿Qué imperio de todos los 7 imperios que nosotros sabemos, de esas 7 cabezas de la bestia, estaba gobernando para cuando esos israelitas fueron dispersos por los asirios y regados por el mundo gentil, por Europa y por Asia y por Asia Menor, Egipto, donde quiera que fueron a muchos sitios? ¿Quién dominaba el mundo? Los griegos. ¿Desde cuándo? Desde el año 800 antes de Cristo. ¿Y cuándo fue la caída del pueblo de los israelitas del norte? 725. O sea, que hace 75 años antes, el mundo ya estaba dominado por los greco-macedonios. Cuando los israelitas del norte fueron dispersos por los asirios no tomaron la ruta más corta. Los asirios se fueron por acá y dieron la vuelta por el mar Caspio, por el mar. Porque todo esto era de greco-macedonio. Le hubiera tenido que decir a los griegos: con el permiso, enemigos míos, los asirios decirle a los griegos: con el permiso, vamos a pasar por el medio de su territorio con estos millones de israelitas caídos. No, bueno, los griegos decían no. Entonces pasaron por ahí y se los llevaron más para el norte, donde los griegos no estaban dominando, y los soltaron. Lo tuvieron que soltar porque estaban perdiendo su fuerza. El que mucho abarca, poco aprieta. Los asirios no podían controlar tantos millones de personas por siglos. No podían. Los controlaron por decenas de años. Después, poco a poco, mira que ellos allá se están yendo y formaron una revuelta, se pelearon con los asirios, los vencieron y se fueron para Inglaterra, se fueron para Francia, se fueron para Sefarad, para Iberia. Se fueron. Déjalos que se vayan. Y todo eso pertenece al mundo griego, queridos codritos.
En el año 725 el mundo griego estaba dominando toda esa parte del mundo conocido. Y se hicieron gentiles griegos. Y lo que se hablaba mayormente como idioma oficial en toda esa parte de Europa Oriental Baja y en Egipto y en la mitad de Europa era griego. No eran los lenguajes latinos de hoy que vinieron del romano, del latín, cuando los romanos tomaron el control del imperio griego unos siglos después, porque el imperio griego pasó a manos de los romanos. Para tiempos de Yahshua estaban ya los romanos ahí, pero antes de Yahshua, 800 años antes de Yahshua, lo que tomaron el control de los medos y los persas fueron los greco-macedonios, implantaron el lenguaje griego, que de hecho hasta para tiempos de Yahshua, cuando estaba el imperio romano, el imperio romano lo más que hablaba era griego todavía. No habían podido eran tantos millones de personas naciendo y criándose en el idioma griego que siglos después todavía no habían podido erradicar el idioma griego de la cultura del imperio romano nuevo y poner a todo el mundo a aprender a hablar latín. Hablaban latín como segundo idioma, bueno, en Roma como primer idioma, pero todos los romanos tenían que hablar griego porque si no, no entendían las demás personas del imperio romano. Imagínense ustedes. Hasta en Egipto se hablaba griego, querido Codrito. Ptolomeo, general de Egipto, bisabuelo de Cleopatra, era griego. En Egipto se hablaba griego, se hablaba egipcio y se hablaba griego. Así como que habla inglés y español. Eran bilingües y trilingües los egipcios. Y todos, en todo el imperio griego, hablaban griego. Y después cuando los romanos tomaron el imperio griego, pues adivinen, tuvieron que llevarse a toda esa gente que hablaba griego y tenerlas en su imperio hablando griego, porque no los iban a matar porque hablasen griego. Tener la esperanza de que los educaran y que aprendieran a hablar latín, pero imposible. 1 millón de personas que hablaban latín, enseñar a 40 o 50 millones que hablaban griego. Primero los griegos enseñaron a los romanos a hablar griego. Así fue. Entonces cuando dice no hay distinción entre judío ni griego, porque está hablando de que aunque el imperio romano estaba, pero las tribus del norte, las 10 tribus caídas del norte de Israel, se habían gentilizado cuando estaban los griegos y hablaban griego. Aparte de que hablaban un poquito de hebreo, que lo fueron perdiendo. Yo creo que para este tiempo ya lo veo. 700 años después de ya habían perdido el idioma hebreo original. Tal vez en algunas áreas no. Porque tenemos evidencia de que en Sefarad, de que por Italia, el norte de Italia, en partes de Suiza, en algunos sitios aislados, comunidades pequeñas, ¿sí? Los ladinos hablaban una mezcolanza y caer en términos hebreos. Ven, querido Codrito. Pero aparte de eso hablaban griego, porque era el imperio romano el que estaba en mando, en el poder, cuando ellos fueron tomados y arrastrados y soltados ahí en Europa por todo el continente. Y luego cuando vinieron los romanos que hablaban otro idioma, se encontraron con toda esta gente, los hijos de Jafet, que hablaban casi todo, la mitad hablaban griego, con todos estos hijos de Israel ahora helenizados, hablando griego también. Y pues, emperador, hablan griego, no saben hablar ni pío de latín. Pues, conquístalos como quieras, dile que son ahora ciudadanos romanos. Dile que ahora mandamos nosotros los romanos desde acá, desde Roma, y que pues vamos a llevarnos bien toditos. Vamos a llevarnos bien, ¿qué más podemos hacer? Entonces ahí fue Pablo. No a Grecia, porque griegos era todo el imperio griego, eran muchos países, no solamente Grecia. Los israelitas caídos, las 10 tribus caídas del norte, estaban regados por muchos países, muchas áreas geográficas que hoy son países independientes, hablando griego. Entonces estos griegos originales no era que seleccionó gentiles paganos, de que tantas etnicidades que hay, que nunca fueron pueblo escogido,
y que Yahweh pues arbitrariamente seleccionó a los griegos de Grecia para llamarlos como únicos de los gentiles. No, querido corderito, él no está hablando de griegos de Grecia. De hecho, creo que él está en Turquía, él está en Edom, él está en Asia Menor cuando está hablando esto. No está en Grecia. Pero ¿qué pasa? Que Asia Menor era parte del imperio greco-macedonio y hablaban griego ahí. Aparte de que hablaban otras lenguas, porque eso era parte del Edom, Turquía también. Había una fusión de gente. Los gentiles se fusionan muy fácilmente, acuérdense, no tienen requisitos de que no, porque tú tienes que guardar Torah, tienes que tener circuncisión. ¿Qué? Una vez los gentiles pierden su identidad espiritual, pierden la Torah, hasta hombres con hombres y mujeres con mujeres, miren cómo están las cosas. Esos son los gentiles, no son los del pueblo escogido de Yahweh los que están haciendo eso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel genuino no pierde su identidad espiritual, porque su identidad está en Yahshua, en la verdad, en la Torah, en Yahweh. Tenemos la mente de Yahweh y no la mente de ninguna nación, de ninguna etnicidad. No nos dejamos llevar por idiosincrasia, ni por democracias, porque el gobierno de Yahweh no es una democracia. El imperio de la Gran Babilonia y de la bestia es una democracia y una república, pero el imperio de Yahweh, el gobierno de Yahweh, el reino de Yahweh no es una democracia, es una teocracia. Manda uno, no muchos, no el pueblo. Sin embargo, tenemos evidencia en la asamblea del tiempo del fin, la quiso vomitar a Yahweh, la Odisea, que se contaminó con mujeres y que ellos tienen la doctrina de los gentiles de que el pueblo manda en la quejila y no Yahweh, no Yahshua, que es cabeza. Eso es básicamente la Odisea, infectada por... No, aquí hay una democracia que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo, digamos, no sabemos cómo contar el conteo del Homer de Abicurim hasta Pentecostés, y vamos entonces el consejo de ancianos o todos los miembros de la iglesia vamos a votar a votar, y la mayoría manda como si fueran elecciones para escoger un hombre, para escoger doctrina. Hacen eso, querido. Entonces el pueblo decide lo que decida, aunque Yahweh diga ahí y ellos no entiendan lo que dice, aunque Yahweh diga contrario. En la Odisea no manda Yahweh ni el que dice ahí. En la Odisea manda la gente, el pueblo loco, el pueblo engreído, que se creen que tienen infectado, el pueblo tibio porque no está caliente, no está ardiente en Yahshua, no está dedicado, no adora a Yahshua, no lo sigue de manera incondicional, exclusiva ni radical, como se supone. Si no, no estuvieran tomando elecciones para decidir cosas vitales para la salvación, cosas que Yahweh ya tiene decretadas y decididas. No estuvieran tomando votaciones democráticas dentro del cuerpo de Yahweh, dentro del pueblo de Yahweh, que no es un pueblo democrático, es un pueblo teocrático. Espérate, pero un momentito, la Odisea. ¿Quién tú te crees que tú eres? Un país como España, como Estados Unidos. Tú eres una nación santa. Tú no eres gobernada por hombres, ni tú te gobiernas a ti mismo. A ti te gobierna, a nosotros nos gobierna Yahweh, Yahshua, su hijo, la cabeza. Él toma las decisiones, él dice, él decreta. No, pero yo declaro, yo decreto tal y tal cosa. De ahí vienen también esta gente. Por eso el pueblo se convirtió en la Odisea, por estos que salieron de la gran ramera, que están todavía metidos y dicen que salieron, pero que salieron de esa secta de la gran ramera donde acostumbran declarar y decretar ellos. Yo decreto, yo declaro tal cosa. Como si fueran Moisés. Y que se abre el mar rojo aquí, que se va a abrir. No se abre nada. Lo último que yo vi fue que me dio una pena. Dos de esas eran ex evangélicas metidas en una quejila mesiánica, judío-mesiánica. Por supuesto, más judío-mesiánico es judío, no es mesiánico. Porque ellos se llaman mesiánicos porque dicen así, Mashiach, y no saben ni quién es. Porque lo que te predican es doctrina judaica, religión rabínica, es lo que te predican en los judíos mesiánicos. No es a Yahshua. Son la Odisea también. Y estas estaban metidas ahí, pues la Odisea. Una tenía cáncer, la otra lupus. Yo decreto, yo declaro así, show.
de que será salva, y la otra que se está muriendo le decía a la otra que tiene lupus, será salva también, y ya tú verás que mañana, y la de lupus le decía a la de cáncer, ya tú verás que yo decreto, yo declaro, y yo así espantado, yo a punto de levantarme, pero por no parecer un falta de respeto me quedé sentado. Y además que me interesaba, pues yo no había visto estas cosas nunca en mi vida, gente tan altiva. Pero esto es una película. No, aquí están esto es la cámara cómica, ¿o qué es esto? Estamos en televisión. Esto no puede ser cierto, esto no es real, ¿verdad? Era verdad. Pues la yo declaro, yo decreto de lupus y ya yo declaro, yo decreto de cáncer se murieron dentro de un año. Miren que mucho le funcionó el yo declaro y yo decreto que voy a ser sana, y eran jóvenes. Una tenía 38 años, creo, y la otra 40 y pico, 42. Y una dejó 5 hijos, queridos corderitos. Y después el marido, que era yo decreto, yo declaro, se murió como a los 2 años también de cáncer. Ay, y los hijos se quedaron huérfanos con los abuelos. Un montón de nenes. Yo decreto, yo declaro. A Yahweh no le gusta eso, eso es una falta de respeto, queridos cielos. El que decreta y declara es Él. Estos son sus decretos, la Torah son sus oráculos, sus decretos, sus declaraciones. Y son mandatos, son leyes, son ejemplos, son preceptos, son estatutos, son ejemplos de vida para nosotros vivir. Ya está decretado. Es de acuerdo a su mente, no de acuerdo a la mente mía, la mente de aquella, la mente de la yo declaro, yo decreto, la mente hebrea, la mente judía de nadie. Es la mente de Yahweh que es por encima de la mente de cualquiera, incluso de cualquier israelita, cualquier judío. Si no tiene la mente de Yahweh, está bajo la mente de Yahweh y no sobre la mente de Yahweh, ni al nivel de la mente de Yahweh. De hecho, nadie puede estar sobre la mente de Yahweh. Nadie tiene más sabiduría que él. Eso creen los que se atreven a declarar y decretar que son tan por encima de Yahweh. Miren para allá. Ay, queridos coditos, que Yahweh nos libre. Ustedes tienen que les hable y les haga ver lo que está pasando para cuando oigan esto. Yo decreto, eso es una abominación. ¿Cómo lo permiten en las asambleas? Delante de todos, hasta en Shabbat. Yo decreto, yo declaro, y se levantó. Pero tú, ¿quién eres? Si tú eres un mimio, un mosquito, una sabandijita, yo también. Los seres humanos que somos, ¿qué es el ser humano para que tú te fijes en él? Si somos larvas, somos nada, somos insectos, Yahweh. Y mira cómo nos atrevemos a hablar, como si fuéramos más que tú. Eso es el ser humano altivo, atrevido, ignorante, presuntuoso, querido cordero. No seamos así. Esto se respeta, esta palabra se respeta. Aquí no hay respeto por la escritura, no hay respeto por la palabra que se emite la boca de Yahweh y el espíritu que la inspira para que salga por la boca de otros profetas y de quienes escribieron el resto de la escritura. Si vamos a ver, Yahweh con su dedo, creo que lo único que escribió fueron los 10 mandamientos. Todo lo demás fue a través de hombres y de mano de hombre, pero inspirado por el mismo espíritu de él, el único Espíritu Santo que hay en todo el mundo, en todo el universo. Así que, como dice la escritura, Yahweh encerró a todos en desobediencia. Primero, los gentiles nunca estuvieron en obediencia, estaban en desobediencia, pero él tenía un plan de salvar a gentiles que se lo dijo a Abraham. Y después Yahweh hizo que 10 tribus de su pueblo se gentilizaran y las otras 2 del reino del sur se gentilizaran, para Yahshua tener pretexto primero mandar a sus discípulos predicar a las ovejitas de las 10 tribus caídas del norte, y luego cuando cayeron las otras 2, como dice en Santiago en el primer capítulo, a las 12 tribus que están en la diáspora. Ya estaban los judíos en el mismo clan, también en los gentiles. Lo hizo adrede Yahweh, sabiendo lo que iba a hacer, para así obligarse a tener misericordia, no solamente de, si no hubieran caído los judíos, Yahweh estaba obligado a formar solamente un pueblo nuevo con judíos, sin tomar en cuenta las 10 tribus del norte. Pero cuando cayeron los judíos, yo no puedo hacer acepción de personas, dice Yahweh. Yo no puedo escoger a unos sí, desfavorecer a unos y desfavorecer a otros. Si de caído a caído, ¿qué le lleva un caído a otro? Nada. Son igual. Quiere decir que tengo que tener igual consideración. Si voy a salvar judíos, tengo que salvar israelitas caídos de las 10 tribus del norte también. Si voy a salvar a judíos gentilizados, y están gentilizados porque estuvieron en Babilonia y nunca se limpiaron bien, tengo también que llamar a israelitas caídos de las 10 tribus del norte.
Y como yo soy justo, tengo que llamar a los gentiles, porque si ellos nunca los llamo, nunca los llamé y nunca me conocieron, ¿cómo voy a yo a juzgarlos? Si perdono a estos que me conocieron y me fallaron y me desobedecieron y los tuve que castigar, ¿cuánto más no tendré yo que llamar a gentiles que nunca fueron mi pueblo, a sirios, a medos, a partos, a egipcios, a toda esa gente? Vénganse también. Por eso escribe: en una vara pon a Judá y los gentiles, y en otra Efraín y los gentiles. Ahí están las 12 tribus más gentiles. ¿Qué gentiles? Los de cualquier parte del mundo que Yahweh llame, porque esto es según la voluntad de Él y no nuestra. A quien Él le dé la gana de llamar, por cuantos Él llame y le obedezcan, aquí entran y coman pan, queridos corderitos. Bendito sea nuestro Abba. Entonces, cuando dice no hay distinción entre judío ni griego, pues quiere decir entre aquellos judíos que están en Jerusalén o que ya los votaron, y los que salieron de Jerusalén y los que salieron de Israel antes, los de las 10 tribus que están helenizados, que los llaman griegos hoy, porque no, cuando han llamado a las 10 tribus del norte en la diáspora israelitas. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Los llamaban celtas, los hijos de Isaac. Eso significa Saxon. Son es hijo, y Isaac son hijos de Isaac. Los celtas, los gálatas, los godos, los danitas. Bueno, sí, los llamaban con los nombres tribales caídos, porque ellos mismos no abandonaron sus rutas, sus raíces tribales antiguas. Y muchos de ellos reconocen, y por ejemplo los ingleses saben que ellos son Efraín y que ellos tienen que ver con los judíos y con Efraín. Y el trono donde se sienta el rey y la reina de Inglaterra tiene la piedra de Jacob ahí, querido, en el asiento. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Eso está en hebreo y tiene 800.000 años. La trajeron de Jerusalén. Estaban helenizados. O sea, no se podían llamar. Yahshua sabía, porque Yahshua lo sabe todo. Vayan a las 12 tribus que están en la diáspora. Y hace 2000 años se sabía mucho más que ahora dónde estaban esas 12 tribus, esas 10 tribus. Se sabía porque hacía nada más que 700 años que habían sido dispersas en el primer siglo. Pero del primer siglo para acá hasta el día de hoy han pasado 2000 años más, queridos coitos. O sea que hace 2700 años que esas tribus fueron dispersas. Ya no es tan fácil. Ya los españoles, los franceses, los griegos, los hebreos, los italianos, los ingleses no saben. Sí saben, pero hablan de eso como si dicen por ahí. Una vez dijeron que éramos hebreos, que éramos israelitas. Solamente uno que estudia las escrituras. Putin las estudia. Trump las estudia, claro, no las estudia conmigo ni con Yahshua, pero las estudia con unos expertos, más o menos, ¿saben? Y saben, ahora no todos lo creen tampoco, porque tienen estos bloqueos. Ellos no están obedeciendo Torah, ellos no tienen el Espíritu, no han sido bautizados con el Espíritu, no están en Mashiach, no son del cuerpo. O sea, donde Trump no guarda ni Shabbat, ni Putin tampoco. Esa es la señal del pacto para los del nuevo pacto y los del viejo también. Así que no pueden tener el mismo conocimiento y la misma bendición y la misma unción que Moisés o nosotros, los que guardamos todos los mandamientos y estamos en Mashiach y dedicamos nuestras vidas. Pero entonces, o sea, Yahweh lo sabe. Yahweh sabe esto que estoy diciendo de Trump y de Putin y de Emmanuel Macron y de los ingleses y de los españoles y de todos los, y Claudia Sheinbaum sabe todo eso. Él sabe que si fueran de Torah, si estuvieran en su hijo, si fueran, entonces pues estuvieran haciendo las cosas a la perfección, estuvieran instaurando el reino de Yahweh aquí en la tierra ahora mismo, y ellos no están haciendo eso. Están tratando de formar una cosa, de arreglar un mundo que se está derrumbando a su manera, con sus criterios, con su conocimiento limitado, según puedan, según Yahweh les dio, pero no tienen la unción, no tienen el espíritu. O sea, con Olmo no se le puede pedir que dé peras, queridos colegas. Pero va a haber un problema cuando los dos testigos empiecen la prédica y ya no va a haber nadie ignorante, porque ellos predicarán el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, el juicio. Ahora todo el mundo sabe. Ahora mismo no todo el mundo en la faz de la tierra conoce el evangelio. Cuando estén los dos testigos, todo el mundo lo conocerá, y el que esté pecando no va a decir yo no sé.
No sabía. El que tome la marca de la bestia no va a decirle a Yahshua, yo no lo sabía, nadie me lo dijo, porque los dos testigos van diciendo, no tomen la marca de la bestia, viene por ahí, la bestia va a traer una marca, el que se la ponga va a arder en el lago de fuego, no la tomen. No pueden decir, yo no lo sabía, nadie me lo dijo. Hoy nadie, pero hoy la marca de la bestia no se está repartiendo. Así que no hay problema, nadie la va a tomar hoy porque no se está repartiendo. Cuando se empieza a repartir, antes de eso, nosotros estamos desde ahora diciendo que no tomen la marca. Y desde hace 40 años. Y el señor Armstrong lo hace 100 años. O sea, los de la Quejilá tenemos acceso a la verdad desde el primer siglo. Juan, en el primer siglo, cuando escribió el Apocalipsis, ahí escribió que los que tomen la marca irán al lago de fuego. Él lo sabía hace 2000 años. Y ese conocimiento se ha ido pasando a la Quejilá de asamblea en asamblea por medio de las 7 iglesias, el misterio de la menorá de oro, 7 candeleros, hasta hoy, que estamos solapados en la asamblea o eclesía de Filadelfia con la que va a quedar sola en el mundo en la gran tribulación, la Odisea, cuando la que tiene protección de la gran tribulación, Filadelfia, se vaya tomada por las alas del águila a su lugar de protección por 42 meses, lo que dura la gran tribulación, y la Odisea no se vaya. La Odisea se va vomitada por el amo a la gran tribulación para que depure. ¿Por qué? Porque es tibia y no es ni fría ni caliente. Yahweh dice, me da asco. Ustedes han tomado aguas tibias, esos son vomitivos. La gente toma aguas tibias para inducir el vómito, queridos corderitos. Y la Odisea, el pueblo de la Odisea, la ciudad de la Odisea antigua, que ya no existe porque se derrumbó por unos terremotos, tenía unas famosas aguas tibias, unas aguas termales sulfúricas que llegaban por unos acueductos romanos que llegaban al centro de la ciudad, a las plazas, a las fuentes, tibias, porque salían ardientes como géiseres de la tierra por allá a 20 kilómetros, pero cuando llegaban a la ciudad estaban tibias y sabían a azufre, la gente se las tomaba. ¡Qué asco! ¡Qué esto! Los extranjeros no podían beber agua ahí, solamente los nativos, queridos corderitos. Solamente los de la Odisea se las podían tomar. Y se les hacía normal eso, porque todos los demás, los extranjeros tenían que llevar agua, o tomar vino, tomar otras cosas, porque no resistían la peste, el asco, las náuseas que les daba tomar aguas tibias, sulfurosas, con esa peste, con ese sabor tan desagradable. Famosas las aguas. Y Yahshua utilizó esa Quejilá en específico, esa condición física y espiritual, para describir a los creyentes de la última etapa, del último tiempo, del séptimo candelero, que es el que va a estar presente en la gran tribulación, y él va a librar la mitad cuando él venga, los que queden fieles, los que durante la gran tribulación, por medio de esas aflicciones y esa opresión, ese sufrimiento tan espantoso que van a tener que soportar si es que quieren ser salvos, ahí a las buenas o a las malas, créanme, se van a hacer fríos o se van a hacer calientes de una vez, se van a calentar o se van a terminar de enfriar, porque Yahshua tibios no se los puede llevar, queridos hijos. Shalom, benditos sean todos. Compartan estos videos, que Yahweh los ayude, clamen, den toda, queridos siervos, compartan esta verdad con otras personas, suscríbanse, que son pocos los que tienen acceso a esto. Shalom, shalom a todos, y que Yahweh los bendiga, benditas ovejitas del amo. Remanente pequeño, a ustedes Yahweh ha placido daros el reino. Shalom.